Hola amigos, en este video vamos a abordar el concepto de tabla de distribución de frecuencias y su construcción. Las tablas de distribución de frecuencia son estructuras tabulares que sirven para resumir la información de una muestra unidimensional con datos cuantitativos. En estadística, una muestra unidimensional es el conjunto de datos correspondientes a una misma característica de un subconjunto de individuos de una población. Al resumir una muestra en una tabla de frecuencias, tenemos que considerar si la característica toma valores de un conjunto discreto o de un conjunto continuo. En el primer caso, se suele construir una tabla de frecuencia con datos no agrupados, y en el segundo caso, se suelen agrupar los datos en clases. Veamos los dos casos con ejemplos. En este ejemplo se da una muestra que contiene las calificaciones de la asignatura de matemática de un subconjunto de 40 estudiantes de cierto instituto. Como vemos, la muestra contiene valores de un conjunto de 7 datos, que son las notas posibles desde 1 hasta 7. Este es un conjunto discreto, por tanto, cuando el tamaño de la muestra supera el número de valores del conjunto, se producirán repeticiones de los valores dentro de la muestra. En casos como este, la información de la muestra se resume en una tabla de frecuencias con datos no agrupados. La tabla consta de 5 columnas. La primera columna contiene cada uno de los datos que están presentes en la muestra. En este caso, se trata de los valores de las notas desde 1 hasta 7. Es importante que estos datos aparezcan en la columna ordenados de menor a mayor. La segunda columna contiene las frecuencias absolutas de cada dato. La frecuencia absoluta de un dato es el número de repeticiones de este dato dentro de la muestra, o sea, la cantidad de veces que aparece el dato en la muestra. Aquí vemos, por ejemplo, que el dato 1 aparece 2 veces en la muestra y que el dato 5 aparece 11 veces en la muestra. La sumatoria de todas las frecuencias absolutas debe ser igual al tamaño de la muestra. La tercera columna corresponde a las frecuencias absolutas acumuladas. La frecuencia absoluta acumulada de un dato es el número de valores en la muestra que son menores o iguales que ese dato y se obtiene sumando las frecuencias absolutas de cada uno de los datos menores o iguales que el dato en cuestión, o bien sumando la frecuencia absoluta del dato y la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior. Por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada del dato 4 es igual a 21. La suma de las frecuencias absolutas desde el dato 1 hasta el dato 4, lo que es lo mismo que la frecuencia absoluta del 4 más la frecuencia absoluta acumulada del 3. Siempre se cumplirá que la frecuencia absoluta acumulada del último dato es igual al tamaño de la muestra. La cuarta columna contiene las frecuencias relativas. La frecuencia relativa de un dato es un índice entre 0 y 1 que nos da la proporción de la muestra ocupada por ese dato, y es una medida del peso relativo del dato dentro de la muestra. La frecuencia relativa de un dato se calcula dividiendo la frecuencia absoluta del mismo entre el tamaño de la muestra. Por ejemplo, la frecuencia relativa del dato 6 es igual a 0,15, que es el resultado de la división entre 6 y 40. La frecuencia relativa también se suele dar como un porcentaje multiplicando por 100 el valor anterior. La sumatoria de las frecuencias relativas es siempre igual a 1. La última columna corresponde a las frecuencias relativas acumuladas. La frecuencia relativa acumulada de un dato mide la proporción de la muestra ocupada por los valores menores o iguales que ese dato y se da como el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada del dato y el tamaño de la muestra. Por tanto, es un número entre 0 y 1, que también puede expresarse como un porcentaje. Por ejemplo, la frecuencia relativa acumulada del 5 es igual a 0,8. O bien,
es del 80%. La frecuencia relativa acumulada del último dato siempre es igual a 1. En resumen, la tabla de distribución de frecuencias con datos no agrupados de una muestra es una tabla con esta estructura, donde se resume toda la información de la muestra. Vemos que al recorrer de manera combinada las dos primeras columnas, seremos capaces de recuperar la muestra completa con los datos ordenados ascendentemente. En efecto, las dos primeras posiciones corresponden al dato 1. Luego tendremos 3 ocurrencias del dato 2. A continuación, aparece el dato 3 7 veces en la muestra, y así sucesivamente. Consideremos ahora la siguiente muestra, la cual reúne los pesos en kilogramos de 40 personas de cierta población. A diferencia del caso anterior, los valores de la muestra pertenecen a un conjunto continuo que, en teoría, tiene una cantidad infinita de elementos. Esto significa que la posibilidad de que un dato se repita en una muestra es muy baja, y será aún más baja en tanto el tamaño de la muestra sea menor que el número de datos que puede contener la muestra. En este ejemplo, vea que ninguno de los datos de la muestra se repite. De modo que si construimos una tabla de frecuencias con datos no agrupados, no podremos resumir la muestra de forma adecuada. La solución para esto es agrupar los datos en clases. Con esto conseguiremos unificar en un mismo valor a cada uno de los datos que se agrupen en una clase, y por tanto, la cantidad de datos distintos entre sí en la muestra se reducirá al número de clases. Para construir las clases debemos proceder de la siguiente manera. Primero, determinamos el número de clases. Si bien este número se puede elegir libremente, él debe ser capaz de resumir la muestra conservando la estructura de la distribución de los datos. Una regla que da buenos resultados en la práctica consiste en tomar este número como el menor entero que es mayor o igual a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En nuestro caso, esta regla nos daría 7 clases. Luego vamos a determinar el intervalo de definición de clases. La única condición que debe cumplir es que debe contener a todos los valores de la muestra. En principio, se puede tomar como el intervalo cuyos extremos son el menor y el mayor datos de la muestra, pero se pueden elegir convenientemente otros extremos. Para nuestro ejemplo, elegimos el intervalo con extremos 36 y 120. En el siguiente paso, calculamos la amplitud del intervalo anterior restando el extremo izquierdo del extremo derecho. Y a continuación, calculamos la amplitud de los intervalos de clase, dividiendo la amplitud del intervalo de definición de clases entre el número de clases. Para el ejemplo, tendríamos una amplitud igual a 12. Los intervalos de clase particionan el intervalo de definición de clases y su número coincide con el número de clases. Además, cada dato de la muestra debe pertenecer a un único intervalo de clase. Con esto, cada clase estará compuesta por todos los datos de la muestra que pertenecen al intervalo de clase correspondiente. Aunque los intervalos de clase se pueden elegir de amplitudes variables, lo más común es elegirlos con la misma amplitud, tal como lo hacemos en nuestro ejemplo. Luego obtenemos los extremos de cada uno de los intervalos de clase. El extremo izquierdo del primer intervalo coincide con el extremo izquierdo del intervalo de definición de clases. Al sumarle la amplitud, tendremos el extremo derecho, el cual será extremo izquierdo del segundo intervalo, y así sucesivamente hasta que se cubra todo el intervalo de clases. Se conviene que el extremo común entre dos intervalos siempre pertenezca al intervalo mayor. Finalmente, determinamos las marcas de clase. Este sería el valor que represente o suplante a todos los datos de la muestra que pertenecen a una misma clase. Usualmente, la marca de una clase se toma como el punto medio del intervalo de clase correspondiente.
La estructura de la tabla es la siguiente. Las dos primeras columnas corresponden a los extremos de los 7 intervalos de clase. En la siguiente columna incluimos las marcas de clase. Seguidamente calculamos las frecuencias absolutas de cada clase. La frecuencia absoluta de una clase es el número de valores en esa clase y se obtiene contando la cantidad de datos en la muestra que pertenecen al intervalo de clase correspondiente. Así, la primera clase tiene frecuencia absoluta 8. La segunda clase tiene frecuencia absoluta 7. Eso significa que en la muestra hay 7 datos que se encuentran dentro del intervalo que va desde 48 hasta 60. Y así sucesivamente. El resto de las columnas correspondientes a frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas se completan de manera similar a como explicamos anteriormente. El resultado es la tabla de frecuencias para datos agrupados, con la cual obtenemos una nueva muestra que suplanta a la muestra original. Esta es la muestra que contiene 8 veces al valor 42, 7 veces al 54, 5 veces al 66 y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta que cuando agrupamos los datos se gana en síntesis y se simplifica la representación y el tratamiento de los datos. Pero también esto conlleva a pérdida de información, ya que se pierde la distribución real de los datos dentro de cada clase. Por eso es importante hacer una buena elección del número de clases para obtener resultados ajustados a la realidad en las aplicaciones. Y hasta aquí el presente video. Les agradezco por su atención, esperando que les haya sido útil e interesante el contenido. Les sugiero estar atentos a los próximos videos que estaré subiendo al canal con otras cosas de matemáticas. Hasta la próxima.